Suma Teológica, parte segundo, segundo AE. Cuestión 168. La modestia, en cuanto que se ocupa de los movimientos externos del cuerpo. Corresponde ahora tratar de la modestia, en cuanto que se ocupa de los movimientos externos del cuerpo. Sobre esto se plantean 4 preguntas. ¿Puede haber en los movimientos del cuerpo, hechos con seriedad, virtud o vicio? ¿Puede haber alguna virtud que se ocupe del juego? ¿Qué pecado existe en el exceso de juego? ¿Qué pecado existe en la carencia de juego? Artículo 1. ¿Existe alguna virtud en los movimientos del cuerpo? Lat. Objeciones por las que parece no hay virtud ninguna en los movimientos externos del cuerpo. 1. Toda virtud hace referencia al ornato espiritual del alma, según se dice en el Salmo 46:14. Toda la gloria de la hija del rey es interior, que comenta la glosa, es decir, en la conciencia. Pero los movimientos del cuerpo no son internos, sino externos. Luego no puede haber una virtud que se ocupe de ellos. 2. Las virtudes no existen en nosotros por naturaleza, como dice el filósofo en Second Ethic, pero los movimientos corporales están en el hombre por naturaleza, lo cual hace que unos sean rápidos y otros lentos. Y lo mismo puede decirse de otras diferencias de los movimientos externos. Luego no hay una virtud que tenga por objeto tales movimientos. Todas las virtudes morales tienen por objeto acciones que dicen orden a otro, como la justicia, o pasiones, como son la templanza y la fortaleza. Pero los movimientos corporales no pueden incluirse en ninguno de estos dos grupos. Ni dicen orden a otro, ni son pasiones. Luego no hay ninguna virtud que se ocupe de ellos. Más todavía, en toda obra virtuosa hay que emplear un cuidado especial, como dijimos antes. 166a. Yes no BJ. 1. A. Tu hermana. Pero emplear un cuidado especial en la disposición de los movimientos externos es reprochable, pues dice San Ambrosio en I de Ofic: hay un modo de andar que merece nuestra aprobación. Denota autoridad, gravedad y tranquilidad, pero sin afectación. Es un movimiento sencillo y delicado. Parece, pues, que no hay ninguna virtud que se ocupe del orden de los movimientos exteriores. Contra esto, está el hecho de que el decoro de la honestidad es objeto de virtud, pero el orden en los movimientos externos pertenece al decoro de la honestidad, pues dice San Ambrosio en I de Ofic: no apruebo en las palabras o gestos nada afectado o lánguido, pero tampoco nada agreste o rústico. Imitemos a la naturaleza, que es ejemplo de disciplina y modelo de honestidad. Luego puede haber una virtud que se ocupe del orden de los movimientos exteriores. Respondo: es propio de la virtud moral el ordenar, mediante la razón, las cosas propias del hombre. Ahora bien, es claro que los movimientos externos del hombre pueden ser ordenados mediante la razón, porque los miembros externos se mueven con el imperio de la razón. Por ello, es claro que una virtud moral se ocupa de la ordenación de estos movimientos. En cuanto a la ordenación de estos movimientos, puede considerarse bajo 2 aspectos: según la conveniencia de la persona y según la conveniencia respecto de las personas externas, negocios o lugares. Por eso dice San Ambrosio en I de Office: respetar la belleza de la vida es conceder a cada sexo y cada persona lo que le conviene, lo cual pertenece al primer orden. En cuanto al segundo, añade: este es el modo más perfecto que debemos observar en los gestos. Este es el ornato ajustado a todas las acciones. Por eso Andrónico pone 2 virtudes para ocuparse de los movimientos externos: el ornato, que tiene en cuenta la conveniencia de la persona, y que es, por tanto, la ciencia de lo que dice bien en el movimiento y costumbres, y el buen orden, que se ocupa de los diversos negocios y factores concomitantes, y que es por ello espíritu de discernimiento, es decir, de distinción,
de las acciones a las objeciones. 1. Los movimientos externos son signos de la disposición interna, según se dice en Eclo 19:27. El vestido del hombre, su risa, su modo de caminar, nos hablan de su personalidad, y San Ambrosio dice, en Ide Office, que el estado de la mente se conoce en la compostura del cuerpo, y que el movimiento del cuerpo es una voz del alma. 2. Aunque el hombre, por naturaleza, posee mayor aptitud para unos movimientos que para otros, lo que falta a la naturaleza puede suplirse con el esfuerzo de la razón. Por eso dice San Ambrosio en Ide Office, la naturaleza modela sus movimientos. Si hay algo de defectuoso en ella, lo enmienda la industria humana. Como ya observamos antes, ad 1, los movimientos externos son signos de la disposición interior, que se mira principalmente en las pasiones del alma. Por eso, la moderación de los movimientos externos requiere la moderación de las pasiones internas, y así, dice San Ambrosio, en Ide Office, que de aquí, es decir, de los movimientos externos, juzgamos que el hombre escondido en lo profundo del corazón es ligero, jactancioso, torpe, constante, puro o de madurez racional. También en los movimientos exteriores se basan los demás para emitir un juicio sobre nosotros, según lo que se dice en Eclo 19:26. Por su aspecto se descubre el hombre, y por su semblante el prudente. Por eso la moderación de los movimientos exteriores se ordena, de algún modo, a los otros, según lo que dice San Agustín en la regla. Procurad que en vuestros movimientos no ofendáis a nadie, sino que os comportéis en todo como conviene a los santos. Por tanto, la moderación de los movimientos exteriores puede reducirse a dos virtudes, de las que el filósofo habla en Ive Ethic. En efecto, en cuanto que nos ordenamos hacia otros por medio de los actos exteriores, la moderación de los movimientos exteriores pasa a ser objeto de la amistad o afabilidad, que se ocupa de los gozos y tristezas de las palabras o de los hechos en orden a los otros con los que el hombre convive. Pero en cuanto que estos movimientos exteriores son signos de la disposición interior, su moderación pertenece a la virtud de la verdad, por la cual nos mostramos, en las palabras y en las acciones, como somos interiormente. En la composición de los movimientos externos, es reprochable el interés de que se valen algunos para fingir en ellos, si no corresponden a la disposición interna, pero debe mostrarse para que, si hay en ellos algo desordenado, se corrija. A este propósito dice San Ambrosio en Ide Office, que falte el arte, pero que no falte la corrección. Artículo 2. ¿Puede existir alguna virtud que se ocupe del juego? Lat. Objeciones por las que parece que no puede existir ninguna virtud en el juego. 1. Dice San Ambrosio en Ide Office, el Señor dice, «Ay de vosotros que reís, porque lloraréis». Creo que hay que prescindir no solo de los excesos, sino de todos los juegos, pero no puede realizarse virtuosamente aquello que hay que abandonar. Por tanto, no puede haber ninguna virtud que se ocupe del juego. La virtud es algo mediante lo cual Dios obra en nosotros sin nosotros, según dijimos antes. 1.2q. 55a. Potro. Pero San Juan Crisóstomo dice, el juego no lo da Dios, sino el diablo. Oye lo que hicieron los que jugaban. Se sentó el pueblo para comer y beber, y se levantó para jugar. Luego no puede haber una virtud que se ocupe del juego. Dice el filósofo en X Ethic, las operaciones del juego no se ordenan a ningún otro fin. Ahora bien, para que exista virtud es preciso que se obre por un fin. Como dice el filósofo en Second Ethic, luego no puede existir ninguna virtud que se ocupe del juego. Contra esto está la autoridad de San Agustín, quien dice en Segundo Musicae, quiero que seas indulgente contigo mismo,
porque conviene que el sabio relaje de vez en vez el rigor de su aplicación a las cosas que debe hacer. Ahora bien, esta relajación del ánimo respecto de las cosas que deben hacerse se realiza mediante palabras y acciones de recreo. Luego conviene que el sabio y el virtuoso recurran a ellas alguna vez. El filósofo, por su parte, pone una virtud que se ocupa de los juegos, que él llama eutrapelia, y que nosotros podemos llamar alegría. Respondo. De igual modo que el hombre necesita del descanso corporal para reconfortar el cuerpo, que no puede trabajar incesantemente, porque su capacidad es finita y limitada a ciertos trabajos. Eso pasa también en el alma, cuya capacidad es también limitada y determinada a ciertas operaciones. Por eso, cuando ejerce algunas operaciones por encima de su capacidad, se fatiga, sobre todo porque en las operaciones del alma trabaja también el cuerpo, ya que el alma, incluso la intelectiva, hace uso de fuerzas que operan por medio de órganos del cuerpo. Por otra parte, los bienes sensibles son connaturales al hombre. Por ello, cuando el alma se eleva sobre lo sensible mediante obras de la razón, aparece un cansancio en el alma, bien sea porque el hombre practica obras de la razón práctica, o bien de la especulativa. En ambos casos sufre un cansancio del alma, tanto mayor cuanto mayor es el esfuerzo con el que se aplica a las obras de la razón, y del mismo modo que el cansancio corporal desaparece por medio del descanso corporal, también la agilidad espiritual se restaura mediante el reposo espiritual. Ahora bien, el descanso del alma es deleite. Como ya dijimos, 1, 2Q, 25, 2Q, 31, 1, 2. Por eso es conveniente proporcionar un remedio contra el cansancio del alma mediante algún deleite, procurando un relajamiento en la tensión del espíritu. Así leemos en las colaciones de los padres, que el evangelista San Juan, cuando algunos se escandalizaron al encontrarlo jugando con sus discípulos, mandó a uno de ellos, que tenía un arco, que tensara una flecha. Después de haberlo hecho muchas veces, le preguntó si podía hacerlo ininterrumpidamente, a lo que el otro respondió que, si lo hiciera así, se rompería el arco. San Juan hizo notar, entonces, que se rompería también el alma humana si se mantuviera siempre en la misma tensión. Estos dichos o hechos, en los que no se busca sino el deleite del alma, se llaman diversiones o juegos. Por eso es necesario hacer uso de ellos de cuando en cuando para dar algo de descanso al alma. Esto es lo que dice el filósofo en Naive Ethic. En la conservación de esta vida se necesita descansar mediante el juego, hay que hacer uso de él. Por tanto, en cuanto a los juegos, hay que evitar 3 cosas. La primera y principal, que este deleite se busque en obras o palabras torpes o nocivas. Al respecto dice Cicerón, en Ide Office, que hay juegos que son groseros, insolentes, disolutos y obscenos. En segundo lugar, hay que evitar que la gravedad del espíritu se pierda totalmente. Por eso dice San Ambrosio en Ide Offic, cuidémonos de que, aligerando el peso del espíritu, no vayamos a perder la armonía formada por el concierto de las buenas obras. Y también Cicerón dice a este respecto, en Ide Office, que así como no permitimos a los niños cualquier clase de juegos, sino solo una recreación honesta, procuremos también que en nuestro juego haya una chispa de ingenio. En tercer lugar, hay que procurar, como en todos los demás actos humanos, que el juego se acomode a la dignidad de la persona y al tiempo, es decir, que sea digno del tiempo y del hombre. Como dice Cicerón en el mismo pasaje, todo esto se ordena mediante las reglas de la razón. Ahora bien, el hábito que obra según la razón es la virtud moral. Por consiguiente, puede existir una virtud que se ocupe de los juegos, virtud a la que el filósofo llama eutrapelia. Al que la practica lo llamamos eutrapélico, derivado de buen cambio, porque convierte dichos o hechos en motivo de recreo. Y en cuanto que esta virtud hace que el hombre se refrene de la falta de moderación en el juego,
pertenece a la modestia. A las objeciones. 1. Como expusimos antes, incorp. Los actos jocosos deben ser proporcionados a las personas y a la materia. Cicerón dice a este respecto, en Irret, que cuando los oyentes están cansados, no es inútil que el orador empiece con algo nuevo, incluso ridículo, a no ser que la seriedad del tema no aconseje la broma, como sucede con la doctrina sagrada, que trata de temas sumamente serios, como se nos recuerda en Prov 8.6. Oíd, que voy a hablar de cosas grandes. San Ambrosio no excluye la broma, de un modo general, de la conversación humana, sino de la doctrina sagrada. Por eso dice antes, aunque los juegos son, a veces, honestos e inofensivos, sin embargo desdicen de la norma eclesiástica. Si no los encontramos en las Santas Escrituras, ¿cómo pretendemos introducirlos? 2. Debemos interpretar las palabras de San Juan Crisóstomo como referidas a los que usan el juego de un modo desordenado, sobre todo aquellos que buscan en él el deleite, como se dice de algunos en Sab 15.2. Creyeron que nuestra vida era un juego. Contra esto dice Cicerón en Ide Office. La naturaleza no nos ha engendrado de modo que parezca que estamos destinados al juego y a la diversión, sino más bien a la austeridad y a preocupaciones más serias e importantes. Los actos del juego, en sí mismo, no se ordenan a un fin, pero la expansión que en ellos se da se ordena a una expansión y descanso del alma. Conforme a esto, es lícito hacer uso del juego siempre que se haga con moderación. He aquí las palabras de Cicerón, en Ide Office. A este respecto, está permitido el uso del juego y de la broma, pero, como cuando se trata del sueño y de otros descansos, solo cuando hemos cumplido con nuestras obligaciones graves y serias. Artículo 3. ¿Puede haber pecado en el exceso de juego? Lat. Objeciones por las que parece que no puede haber pecado en el exceso de juego. 1. No parece que sea pecado aquello que excusa de pecado, pero el juego lo hace a veces, ya que muchas cosas, si se realizaran en serio, serían pecado, mientras que, hechas en broma, no son pecado en absoluto, o son pecado leve. Luego parece que el exceso en el juego no es pecado. ML 32 Yamon 16. 20. Aristóteles según Ethic. Lect. 7 no. 13 BK 11.8.24. Photo lectu. 10. 3 BK 11.28.10. S. Teha. Lect. 16. 21. Cassiano col 24C. 21. ML 49.1.3.12. 22. Aristoteles lect. 10. 1. BK 1127B33. S. Teha. Lect. 6. 23. C. 29. ML 1653. 24. C. 20. ML 6193. 26. L. 1C. 29. DD 4449. 26. The Office. L. 1C. 29 DD Hour 449. 27. Tway Ethic. Lect. 7. 13 BK 11.8 Evenship 4 Lecte. Otan. Tra. 28. C. 17 DDI 99. 29. The Office. Minister L. 1C. 23 ML 1658. 30. C. 29 DD Hour 449. 31. C. 29 DD Hour 449. Tua. Todos los vicios se reducen a los 7 vicios capitales, como dice San Gregorio en 21 Moral. Pero el exceso en el juego no parece que se reduzca a ningún vicio capital. Luego parece que no es pecado. Quienes hacen uso del juego con mayor exceso son los comediantes, que ordenan a él toda su vida. Por tanto, si el exceso en el juego fuera pecado, todos los comediantes estarían en pecado, y con ellos todos cuantos se valen de sus servicios, o les dan algo como colaboradores en el pecado. Esto parece que es falso, pues leemos en Vitis Patrum que al santo varón Pafnucio le fue revelado que cierto comediante había de estar con él en la gloria futura.
Contra esto está el comentario que sobre Prov 14,13. La risa se mellará con el llanto, y el gozo termina en luto. Hace la glosa. El luto es eterno, pero en el exceso en el juego hay risa y gozo desordenados. Luego hay en él pecado mortal, pues solo a él corresponde duelo eterno. Respondo. En todo aquello que es controlable por la razón, se dice que hay exceso en todo lo que sobrepasa la regla de ésta, y hay defecto cuando no la alcanza. Ahora bien, ya dijimos A2, que las palabras y acciones jocosas son controlables por la razón. Luego se considera exceso en el juego todo cuanto sobrepasa la norma de la razón. Esto puede suceder de dos modos. En primer lugar, por la misma clase de acciones que se realizan en el juego, cuando es, según Cicerón, grosero, insolente, disoluto y obsceno. Es decir, cuando, con ocasión del juego, tienen lugar palabras o acciones torpes o que hacen daño al prójimo en materia grave. En estos casos, el exceso en el juego es claramente pecado mortal. En segundo lugar, puede haber exceso en el juego por falta de las debidas circunstancias, como el hacer uso de él en lugar o tiempo indebido, o en forma que desdice de la dignidad de la persona o de su profesión. Esto puede ser, en algún caso, pecado mortal por el exceso de pasión puesto en el juego, cuyo placer se prefiere al amor a Dios, yendo, por tanto, contra los preceptos de Dios o de la Iglesia. A veces, en cambio, es pecado venial, cuando la afición al juego no es tan grande que pueda llevar a cometer alguna acción contraria a Dios. A las objeciones. 1. Hay cosas que son pecados solo por la intención con que se hacen, que es la injuria contra alguien. El juego excluye esta intención, ya que solo se ordena al deleite y no a la injuria de otro. En tales casos no hay pecado, o su maldad queda disminuida, pero hay acciones que son pecado por su misma especie: el homicidio, la fornicación y actos semejantes. Estas acciones no eximen de pecado, sino que, al contrario, hacen al juego indecente y obsceno. El exceso en el juego cae dentro de la alegría necia, de la cual dice San Gregorio que es hija de la gula. Por eso se dice en Ex 32,6: se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Tal como indicamos, A2, el juego es necesario para la vida humana. Ahora bien, a todas las cosas útiles para la vida humana pueden asignárseles ciertos oficios lícitos, incluso el de comediante, que se ordena al solaz de los hombres. No es ilícito en sí mismo, mientras emplee el juego moderadamente, es decir, sin mostrar palabras o acciones ilícitas, y mientras no se use el juego en fines y tiempos indebidos, y aunque, en el orden humano, no desempeñen otro oficio relacionado con los hombres, desempeñan otras actividades serias respecto de Dios. A veces oran, tratan de dominar sus pasiones y su modo de obrar, o, incluso, dan limosna a los pobres. Por eso, los que les pagan con moderación no pecan, sino que realizan acciones justas al pagar sus servicios, pero los que gastan sus recursos inútilmente en el juego, o mantienen a los comediantes que practican juegos ilícitos, pecan por favorecerles en el pecado. De ellos dice San Agustín en Super Ioannem: dar sus cosas a los comediantes es un vicio atroz. Esto sería lícito cuando un comediante estuviera en extrema necesidad, en cuyo caso habría que ayudarle, pues dice San Ambrosio en The Office: da de comer al moribundo, pues si puedes salvar a un hombre dándole de comer y no lo haces, lo has matado. Artículo 4. ¿Se puede pecar por defecto en el juego? Lat. Objeciones por las que parece que no puede haber defecto en el juego. Juan. A nadie se le pone como penitencia un pecado, pero San Agustín dice:
Al hablar de la penitencia, absténgase de juegos y de espectáculos mundanos. El que quiera conseguir la gracia perfecta del perdón, luego no hay pecado en la falta de juego. Tuo. Andrónico dice que la austeridad, que es una virtud para él, es el hábito que ni ofrece a los demás placer alguno, ni lo recibe de otros. Luego la falta de juego es virtud más que vicio. Contra esto está el testimonio del filósofo, quien, en Segundos Ethic y Arbe, afirma que la falta de juego constituye un vicio. Respondo, todo cuanto, en el orden humano, va contra la razón, es vicioso. Ahora bien, va contra la razón el mostrarse oneroso para con los otros, es decir, el no proporcionarles nada agradable e impedir los deleites de los otros. Sobre ello dice Séneca, compórtate sabiamente, de modo que nadie te considere áspero, ni te desprecie por vil. Pero pecar por defecto en el juego es no proferir ni un chiste, ni conseguir que los demás bromeen por el hecho de no aceptar ni siquiera los juegos moderados de los demás. Los que así se comportan son duros y rústicos, según dice Aristóteles en Culpo Ethic, pero, puesto que el juego es útil por el deleite y descanso que proporciona, y el deleite no se busca por sí mismo en la vida humana, sino en orden a la acción, como se dice en X Ethic, a la falta de juego es menos viciosa que el exceso en el mismo. Por eso dice el filósofo en Yes Ethic, que hay que tener pocos amigos para deleitarse, porque en la vida basta un poco de deleite como condimento. Del mismo modo que un poco de sal es suficiente en la comida. A las objeciones. 1. Puesto que a los penitentes se les impone el llanto por sus pecados, se les prohíbe el juego. Y esto no es un vicio de falta de juego, porque está de acuerdo con la razón, ya que el juego les domina. Tuo. Jeremías, en el texto aducido, habla conforme a la conveniencia del tiempo que más requería el llanto. Por eso añade, estaba sentado solo, porque me llenaste de amargura. En cuanto al pasaje de Top 3:5, se refiere al juego excesivo, como puede verse por lo que sigue. Ni me hice compañero de los que andan en ligereza. Tra. La austeridad, como virtud, no excluye todos los deleites, sino solo los excesivos y desordenados. Por eso parece que pertenece a la afabilidad, a la que el filósofo llama amistad, o a la eutrapelia o alegría. Sin embargo, la nombra y la define por su similitud con la templanza, de la que es propio reprimir los deleites.